Las raíces migratorias de Donald Trump. Una historia desconocida. Estados Unidos, la tierra de las oportunidades. Un país donde millones de inmigrantes han forjado su destino, dejando atrás su hogar en busca de un sueño. Pero, entre esas historias de sacrificio y ambición, hay una que pocos conocen. La historia de un hombre que se convertiría en una de las figuras más influyentes y polémicas del siglo XXI, Donald Trump. Pero antes de ser el magnate, antes de ser el presidente, su linaje cruzó el Atlántico, enfrentando incertidumbre, riesgo y una tierra desconocida. Esta es la historia de las raíces migratorias de Donald Trump. Antes de profundizarnos en la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro humilde canal y activar la campanita para recordarte sobre más historias y relatos de la vida real. Capítulo 1. El joven Friedrich Trump y su viaje a América. Corre el año 1885. En la tranquila y modesta aldea de Karlstadt en el Reino de Baviera, un joven observa el horizonte con una mezcla de determinación y melancolía. Friedrich Trump, quien vendría a ser el abuelo de Donald Trump, tiene apenas 16 años y sabe que su destino no está en esa pequeña aldea. La situación económica en Baviera es incierta y, como muchos jóvenes de su generación, ve a América como la tierra prometida. Inspirado por los relatos de fortuna y éxito que han llegado desde el otro lado del Atlántico, Friedrich toma la decisión más difícil de su vida: dejar atrás a su familia y aventurarse a lo desconocido. Con una maleta ligera y unos pocos marcos alemanes en su bolsillo, Friedrich aborda un barco de vapor con destino a Nueva York. Durante las semanas de travesía, el océano se convierte en su primer gran reto. Las aguas embravecidas, el hacinamiento de los pasajeros y las precarias condiciones del viaje ponen a prueba su determinación. Pero su sueño sigue intacto. Con cada amanecer sobre el Atlántico, la visión de un nuevo comienzo en América se hace más fuerte. Finalmente, tras semanas de incertidumbre y ansias, el barco llega a Ellis Island, la puerta de entrada para millones de inmigrantes. Friedrich desciende con nerviosismo, enfrentándose al escrutinio de los inspectores de inmigración. Su salud es revisada, su nombre registrado y su futuro determinado en cuestión de minutos. Con el alivio de haber sido aceptado, pone un pie en la bulliciosa ciudad de Nueva York, una metrópoli vibrante y caótica que lo recibe con una mezcla de oportunidades y desafíos. Pero la gran ciudad no es indulgente con los recién llegados. Sin dinero ni contactos, Friedrich se encuentra en la dura realidad de los inmigrantes: la supervivencia. Necesita un oficio y rápido. Aprende a ser barbero, pasando largas horas afilando navajas y cortando cabello en pequeñas barberías de la ciudad. Su salario es modesto pero suficiente para subsistir. Sin embargo, Friedrich no es un hombre conformista. Pronto escucha historias sobre la fiebre del oro en el noroeste del continente. En su mente, una idea empieza a germinar: si otros pueden hacer fortuna, ¿por qué él no? Con esa visión en mente, Friedrich se embarca en un nuevo viaje, esta vez rumbo a Seattle. Su plan no es excavar en busca de oro, sino aprovechar la fiebre del oro de otra manera. Construye hoteles y restaurantes en las zonas mineras, brindando servicios a los buscadores de fortuna que llegan en masa al Yukón canadiense. Rápidamente su negocio prospera. No necesita buscar oro si puede ganar dinero abasteciendo a los que lo hacen. Con astucia y determinación, Friedrich empieza a construir la base de lo que décadas más tarde se convertiría en el Imperio Trump. Friedrich Trump, abuelo de Donald Trump, ha pasado de ser un joven inmigrante sin recursos a un exitoso empresario. Pero el destino le tiene preparadas más pruebas y su historia está lejos de terminar. Capítulo 2. Regreso a Alemania y un amor prohibido. Con su fortuna inicial asegurada, Friedrich regresa a Alemania, su tierra natal. Allí se encuentra con un país que ha cambiado. La nostalgia de su infancia lo envuelve, pero también la sensación de ser un extraño en su propia patria. Pese a su éxito en América, su estatus de emigrante lo marca a los ojos de muchos. En Karlstadt, su pueblo natal, Friedrich se reencuentra con Elisabeth Kraist, una joven con quien había tenido lazos desde la infancia. Elisabeth es de una familia tradicional, y su relación con Friedrich no es bien vista por todos. Algunos lo ven como un hombre que abandonó su tierra para enriquecerse en el extranjero, otros lo admiran en secreto. Sin embargo, la conexión entre ambos es innegable. Pronto, Friedrich y Elisabeth se casan, soñando con establecerse en Alemania y dejar atrás su vida en Estados Unidos. Pero los planes de la pareja se ven truncados. Friedrich había dejado Baviera sin cumplir su servicio militar obligatorio, y cuando solicita permiso de residencia, su petición es denegada. El gobierno bávaro no olvida su partida y no lo acepta de vuelta como ciudadano. El sueño de Friedrich de reconstruir su vida en su tierra natal se desmorona.
Con pocas opciones, Friedrich y Elizabeth, quienes serían los abuelos de Donald Trump, toman una dolorosa decisión: abandonar Alemania y regresar a Estados Unidos. Esta vez, el viaje no es de esperanza sino de resignación. En 1905, llegan a Nueva York, sabiendo que su destino final está sellado. Nunca volverán a pisar suelo alemán. Capítulo 3. El establecimiento de los Trump en América. Friedrich y Elizabeth, los abuelos de Donald Trump, regresan a Nueva York con un aire de resignación, pero también con una nueva determinación. Para Friedrich, América ya no es solo una tierra de oportunidades, sino su único hogar posible. Decide invertir su dinero en bienes raíces comprando y administrando pequeños hoteles y tabernas en zonas estratégicas. Con visión de negocio, busca áreas con creciente actividad económica y un flujo constante de viajeros y trabajadores. Poco a poco, su nombre comienza a resonar entre los comerciantes inmigrantes de la ciudad. El éxito de Friedrich se afianza, pero la tragedia golpea en 1918. La pandemia de gripe española se propaga rápidamente por Nueva York, causando estragos en la población. Friedrich Trump cae enfermo y en cuestión de días falleció. Elizabeth queda viuda con 3 hijos pequeños, entre ellos Fred Trump, quien después de unos años sería el padre de Donald Trump. La familia queda en una situación precaria, pero Elizabeth, con la misma determinación que su esposo, se hace cargo de los negocios y los mantiene a flote, sentando las bases de lo que décadas después se convertiría en el Imperio Trump. Fred Trump, influenciado por la lucha de su madre y el legado de su padre, muestra desde joven un gran interés por los negocios inmobiliarios. Aprendiendo desde abajo, comienza a expandir la empresa familiar, especializándose en la construcción de viviendas asequibles para la creciente clase trabajadora de Nueva York. Con el tiempo, su visión y ambición lo llevan a convertirse en uno de los desarrolladores más prominentes de la ciudad. Así, con esfuerzo y una mente calculadora, Fred Trump cimenta el futuro de la familia en la industria inmobiliaria, creando la plataforma sobre la cual su hijo, Donald Trump, construiría un imperio que no solo abarcaría bienes raíces, sino también política y entretenimiento. Capítulo 4. Fred Trump y la expansión del imperio familiar. Desde muy joven, Fred Trump, quien después sería el padre de Donald Trump, demuestra un olfato innato para los negocios. Tras la muerte de su padre, asume la responsabilidad de la empresa familiar junto a su madre, Elizabeth. A pesar de su juventud, muestra una disciplina férrea y una visión calculadora que lo llevarían a convertirse en uno de los desarrolladores más prominentes de Nueva York. Con un enfoque en la construcción de viviendas asequibles, Fred Trump comienza a comprar terrenos en áreas estratégicas de Queens y Brooklyn. Su modelo de negocio es claro: edificar hogares para la clase media emergente que busca establecerse en las afueras de la gran metrópoli. Pero su gran golpe de fortuna llega con la Segunda Guerra Mundial. Con Estados Unidos entrando en la guerra, el gobierno necesita viviendas para los soldados y sus familias. Fred Trump, con su creciente empresa, obtiene contratos federales para la construcción de viviendas militares. Esto no solo le da estabilidad económica, sino que le abre las puertas a contactos clave en los círculos políticos y empresariales. En poco tiempo, su negocio se transforma en un imperio con cientos de edificios y complejos habitacionales a su nombre. Sin embargo, no todo en la carrera de Fred Trump es limpio. Durante los años 50 y 60, su empresa es investigada por prácticas discriminatorias en la renta de viviendas. Se le acusa de excluir a personas de color de sus edificios, lo que lo lleva a enfrentarse a una demanda del gobierno. Aunque nunca admite culpabilidad, la controversia mancha su reputación. Aún así, su fortuna sigue creciendo y su influencia en el sector inmobiliario de Nueva York se vuelve innegable. Capítulo 5. El viaje de Mary Ann MacLeod, del Atlántico a Nueva York. En 1912, en la pequeña aldea de Tongue, en la remota híbrida isla de Lewis, Escocia, nace una niña que años más tarde desempeñaría un papel clave en una de las familias más influyentes de Estados Unidos. Su nombre, Mary Ann MacLeod, quien sería más tarde la madre de Donald Trump. Criada en una comunidad pesquera donde las oportunidades eran escasas y la vida dura, Mary Ann soñaba con algo más allá del horizonte atlántico. La Gran Depresión de finales de los años 20 golpea fuerte a Escocia. Las condiciones económicas son devastadoras y muchas familias luchan por sobrevivir. Con apenas 18 años, Mary Ann toma la difícil decisión de abandonar su hogar y buscar un futuro mejor en América. En 1930, se embarca en un viaje transatlántico desde Glasgow hasta Nueva York. Al llegar a Ellis Island, como millones de inmigrantes antes que ella, Mary Ann, quien años más tarde sería madre de Donald Trump, experimenta una mezcla de emociones,
miedos, esperanza y asombro ante la imponente ciudad de Nueva York. No trae consigo riquezas, pero sí una determinación inquebrantable. Comienza su vida en América trabajando como empleada doméstica en las mansiones de la élite neoyorquina, limpiando, cocinando y cuidando niños en casas que algún día soñaba con llamar propias. En una de esas reuniones sociales en Queens, conoce a un hombre que cambiaría su destino para siempre, Fred Trump. Él, un exitoso constructor de viviendas, queda cautivado por la joven escocesa. Mary Ann, con su carisma y determinación, no es solo una mujer hermosa, sino alguien que entiende el valor del trabajo arduo y la perseverancia. Se cortejan durante algunos años, y el 11 de enero de 1936, en una ceremonia discreta en la iglesia presbiteriana de Madison Avenue en Manhattan, Mary Ann MacLeod se convierte en la esposa de Fred Trump y pronto en los padres de Donald Trump. Tras el matrimonio, se establecen en Jamaica, Queens, Nueva York, en una comunidad de inmigrantes y empresarios en ascenso. Pero su transición no es fácil. A pesar de estar casada con un hombre exitoso, la sombra de su origen humilde sigue presente. No obstante, Mary Ann se adapta y en 1942 se convierte oficialmente en ciudadana estadounidense. Con su nuevo estatus, participa activamente en eventos comunitarios y de caridad, representando la imagen de una familia próspera y tradicional. A lo largo de los años, Mary Ann y Fred construyen un hogar en el que nacen sus 5 hijos, su primera hija Marianne en 1937, seguida por Fred Jr. en 1938, Elizabeth en 1942, Donald en 1946 y Robert en 1948. A pesar de la riqueza que poco a poco rodea a la familia, Mary Ann nunca olvida sus raíces escocesas. Se asegura de que sus hijos entiendan el valor del trabajo y la importancia de la disciplina. Con el paso del tiempo, Mary Ann nunca pierde el vínculo con su tierra natal. Viaja a Escocia en numerosas ocasiones, donando a causas benéficas y manteniendo la conexión con la isla de Lewis, el lugar donde todo comenzó. Desde una pequeña isla azotada por el viento en Escocia hasta las fastuosas residencias de Nueva York, Mary Ann MacLeod Trump, madre de Donald Trump, representa la historia de muchos inmigrantes que llegaron a América con poco más que su determinación. Y así, de la unión de Fred Trump, hijo de inmigrantes, y una joven inmigrante escocesa, nace una dinastía que dejará una marca indeleble en el tejido de la nación. Capítulo 6. Donald Trump, el heredero del legado. Y así llegamos a Donald John Trump, nacido en 1946. Desde muy joven, su padre le inculca la mentalidad de los negocios. Pero Donald no quiere limitarse a Queens y Brooklyn. Él sueña en grande, quiere Manhattan, quiere torres que lleven su nombre. Quiere poder y reconocimiento, y lo consigue. Su nombre se vuelve sinónimo de lujo y controversia. Desde temprana edad, Fred Trump, su padre, lo lleva a obras de construcción, le enseña a leer contratos y lo introduce en reuniones empresariales. Para Donald, el mundo de los negocios no es solo una opción, es su destino. Asiste a la Universidad de Fordham y luego a la Wharton School of Business en Pensilvania, donde perfecciona su visión del mercado inmobiliario. Aún joven, pero con una determinación feroz, Donald asume el control de la compañía familiar en la década de 1970, renombrándola como The Trump Organization. Su primer gran golpe llega con la renovación del deteriorado Hotel Commodore en Manhattan. Esto marca el comienzo de una nueva era para los Trump, la conquista de Manhattan. Pronto edificios como la Trump Tower, el Taj Mahal Casino y el Trump Plaza se convierten en íconos de su imperio. Pero Donald Trump no es solo un empresario. Se convierte en una celebridad. Su imagen se proyecta en programas de televisión, revistas y eventos de alto perfil. Sin embargo, Donald no se detiene en los negocios y el entretenimiento. En 2015, anuncia su candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Con una campaña llena de polémica y promesas audaces, logra conectar con una base de votantes que lo catapulta a la Casa Blanca en 2016. Contra todo pronóstico, el nieto de un inmigrante alemán e hijo de una inmigrante escocesa se convierte en el 45º presidente de los Estados Unidos en su primer mandato del 2017 al 2021. Y tras ganar las elecciones del 2024, asumió su segundo mandato el 20 de enero del 2025, convirtiéndose en el 47º presidente de los Estados Unidos. Donald Trump ha recorrido un camino que pocos podrían imaginar. Desde los humildes comienzos de sus abuelos inmigrantes hasta la cúspide del poder político y económico. Su legado, para bien o para mal, ha dejado una huella imborrable en la historia de los Estados Unidos. Capítulo 7. La ironía de su historia migratoria. A pesar de ser descendiente directo de inmigrantes, Donald Trump se convierte en uno de los presidentes más duros en política migratoria.
Durante su mandato, refuerza las deportaciones, construye el muro fronterizo y aplica restricciones severas a la inmigración. Pero, si su abuelo Friedrich hubiera sido rechazado en Ellis Island, o si su madre Mary Ann MacLeod no hubiera podido emigrar desde Escocia, ¿existiría hoy el Imperio Trump? La ironía es innegable. Donald Trump, descendiente de inmigrantes que llegaron con sueños de prosperidad, adopta una postura que endurece las políticas migratorias. Su retórica enfatiza la seguridad, la soberanía y el control de las fronteras. Su administración impone vetos migratorios, endurece las condiciones para la obtención de visas y adopta políticas de tolerancia cero en la frontera con México. Se construyen barreras físicas, se implementan restricciones a los programas de asilo y se generan crisis humanitarias que dividen la opinión pública. El presidente argumenta que sus políticas son necesarias para mantener la seguridad nacional y el empleo de los estadounidenses. Sus seguidores ven en él a un líder firme que protege los intereses del país. Sin embargo, los críticos lo acusan de hipocresía. ¿Cómo puede un hombre cuya familia misma se benefició del sistema migratorio estadounidense y ahora cerrarle las puertas a otros? ¿No son acaso sus raíces un testimonio de que la inmigración ha sido clave en la construcción de la nación? La controversia en torno a su política migratoria se vuelve aún más paradójica al analizar la historia de sus antepasados. Friedrich Trump, el abuelo de Donald Trump, llegó sin nada y aprovechó las oportunidades de América para construir un negocio. Mary Ann MacLeod Trump, la madre de Donald Trump, dejó la pobreza en Escocia para encontrar un nuevo destino en Nueva York. Sin embargo, las mismas oportunidades que ellos tuvieron son las que hoy se ven restringidas bajo la administración de su descendiente. El legado de Trump es una contradicción viviente, la historia de una familia inmigrante convertida en símbolo de éxito y al mismo tiempo, la historia de un presidente que endureció las políticas contra aquellos que hoy buscan el mismo sueño. El destino es una rueda que gira sin avisar. Y en la historia de Donald Trump la migración ha sido su origen, y al mismo tiempo, su mayor paradoja. Dato curioso. Pocos saben que Friedrich Trump, abuelo de Donald Trump, fue deportado de Alemania. Intentó recuperar su nacionalidad, pero le fue negada por evadir el servicio militar. Irónicamente, la familia Trump se vio forzada a hacer de Estados Unidos su hogar definitivo por una decisión política. Una decisión muy similar a las que Donald Trump tomaría más de un siglo después. Reflexión final. La historia de la familia Trump es un espejo de la gran narrativa estadounidense. Una historia de inmigrantes, de sueños y de lucha. Pero también, una historia de contradicciones. Nos recuerda que todos, en algún momento, venimos de un lugar lejano en busca de algo mejor. Y que el destino es una rueda que gira sin avisar. Hoy, los descendientes de inmigrantes tienen el poder. Mañana, podrían ser los próximos en partir. Hoy hemos viajado en el tiempo explorando los orígenes de la historia de Donald Trump y su linaje migratorio y nos recuerda que detrás de cada gran legado familiar hay un pasado. Pero esto es solo una de tantas historias que merecen ser contadas. Si te apasionan las historias reales llenas de misterio, drama y reflexión, te invito a ser parte de esta gran comunidad. Suscríbete a este canal, dale like y comparte esta historia. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos explorando las verdades ocultas, los relatos olvidados y los misterios que han dado forma al mundo en el que vivimos. Nos vemos en la próxima historia, y recuerda que el destino siempre tiene algo preparado para cada uno de nosotros.